Se viene la elección en el Poder Judicial, inédita, por primera vez vamos a elegir quienes juzgarán en este país, pero llama la atención el hecho de que no habrá posibilidades de que usted conozca propuestas, simplemente conocerá los perfiles de cada uno de los candidatos, yo me llamo tanto, carnet de identidad tanto, soy abogado, trabajo hace tantos años y listo. Entonces vamos a ir a este diálogo que se está desarrollando en La Paz en este momento entre Adolfo Mendoza, senador del Movimiento al Socialismo, y Antonio Vargas, representante de los periodistas. Vamos a escuchar. Esta observación que nosotros hicimos en su momento, vale decir el 25 de octubre del año pasado, cuando fuimos a la OEA a denunciar la situación de la libertad de expresión en nuestro país, pues ya estaba planteada en el contexto internacional. Y es precisamente la Organización de Estados Americanos, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se pronuncia y señala que en este aspecto la norma estaría yendo más allá de los objetivos para los cuales fue promulgada. Vale decir que estaría cometiendo un exceso, y ese exceso precisamente es en contra de la libertad de expresión. ¿Qué se pide en la carta? ¿Se pide la reforma, la derogatoria de esos artículos? Se pide que se modifique. Se pide al senador Rojas que tenga a bien convocar a una comisión, formar una comisión, para que esta comisión pueda revisar este instrumento jurídico y naturalmente modificar aquellos artículos que desde nuestra lectura, al estar en contra del marco democrático, al estar en contra de la propia Constitución, amenazarían la misma elección con una ilegitimidad y también con una ilegalidad. Senador Mendoza, ahora sí, la carta ya entiendo ha sido recibida en una comisión que dirige el senador Eugenio Rojas, y también hay una posición que se ha conocido al interior de la Asamblea Legislativa, que es la de no modificar esos artículos y mantenerlos como están. ¿Por qué, senador? A ver, primero hay que diferenciar las cosas. Una es la discusión del reglamento interno para la preselección de candidatas y candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Agroambiental, al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Constitucional Plurinacional, y otra es la ley del régimen electoral. Lo que se pide es la modificación de la ley del régimen, pero estamos en el proceso de discusión del reglamento para la preselección. Eso es lo que está en juego. Entonces la población deberá distinguir estas cosas. No es posible confundir ambos elementos. ¿Por qué razón? Porque si confundimos ambos elementos no vamos a tener elección nunca. Vamos a tener que ir a un momento previo aceptando esa solicitud para modificar la ley y luego recién sobre la base de aquello y otro tipo de asuntos adicionales normativos, recién establecer el reglamento de preselección. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es que la Constitución Política del Estado es la piedra fundamental sobre la cual se guía la decisión del legislativo respecto de la aprobación de la ley del régimen electoral y de todas las otras leyes. En la Constitución Política del Estado se manifiesta de una manera muy concreta que las y los postulantes no podrán realizar campaña en favor de sus candidaturas. No es una elección cualquiera, no es una elección de asambleístas plurinacionales o departamentales, alcaldes, que tiene otras características. Y el órgano electoral, señala la propia Constitución Política del Estado, es el único ente responsable de difundir los méritos de las candidatas y candidatos. Entonces esta es una previsión constitucional, no es un asunto de la ley. La ley se desarrolló sobre la base de lo que señala la Constitución Política del Estado. Si lo que se quiere es impedir la elección de las autoridades del órgano de justicia, en el fondo habría que cambiar la Constitución y por tanto no tendríamos autoridades nunca. En el fondo de la discusión, senador, una cosa es que no hagan campaña por sus candidaturas. ¿Pueden las personas que están postulando estos 4 organismos conceder entrevistas? Todo eso debe definir, según la ley del régimen electoral, de manera específica el Tribunal Supremo Electoral.
Pero aquí hay una precisión que es necesaria hacer antes de cualquier otro tipo de consideración adicional. Más con este tipo de autoridades que con otras, se juega aquello que incluso un gran pensador, tal vez el más connotado filósofo liberal de los últimos tiempos, John Rawls, establecía al respecto de este tipo de asuntos. Es necesario despojar todo esto de una suerte de interés particular. Y es necesario introducir el concepto, él llamaba, del velo de la ignorancia, y actuar a partir de una posición original para que desde esta posición, independientemente de los intereses particulares, se puedan elegir las autoridades. El mejor ejemplo es lo que sucede con la elección del Papa en el Vaticano. Se reúnen, no hay prensa, no hay nada, hasta que sale humo blanco. Esa es una característica que tiene que ver fundamentalmente con órganos de justicia, porque son los que precisamente precautelan el cumplimiento de la justicia. No es un asunto del legislador o del que va a dirigir un país. Si podemos ir a casos concretos, por favor, Antonio. Sí, concretísimo. El artículo 82 niega absolutamente aquella pregunta que hiciste al senador. ¿No? O sea, el candidato no podrá efectuar directa o indirectamente cualquier forma de campaña, pero además manifestar opinión y tratar temas vinculados, pero además emitir opinión, pero además dirigir, conducir o participar en programas radiales o televisivos, además acceder a entrevistas por cualquier medio de comunicación. Esto no está esperando reglamentación alguna, esto está en la ley del régimen electoral. Y no se trata de partir de una posición primigenia como la que John Rawls plantea en el velo de ignorancia. ¿Por qué? Porque esa se plantea a partir de juicios de valor. Nosotros no vamos a tener juicios de valor ninguno, nosotros vamos a elegir. Y nosotros necesitamos elegir sobre la base de una opinión pública sólidamente informada de candidatos y de propuestas. No podemos permitir que de ninguna manera sea el órgano electoral quien centralice la información y quien además, de manera discrecional, pueda favorecer a un candidato o a otro. No existen condiciones de equilibrio a partir del centralismo en ninguna institución. Somos absolutamente conscientes que este caso es único en el mundo. Por primera vez se está dando una elección directa de este tipo de autoridades. Perfecto. Este proceso es perfectible. Nosotros no estamos en contra del proceso ni estamos en contra de este tipo de elección. Simplemente que hay algunas cosas en este cuerpo normativo que son susceptibles de ser mejoradas, no en beneficio nuestro, sino en beneficio de la ciudadanía. Consideramos, sobre todas las cosas, que el elector debe tener pleno acceso a la información. Y el pleno acceso a la información es a través de los medios de comunicación, buenos o malos, opositores u oficialistas. Es ese flujo de información el que hace que en determinado momento el elector pueda elegir a Pedro en vez de Juan. Senador. A ver, vamos a poner las cosas ahí en orden. El hecho de decir que los medios son los únicos que pueden dar información es no solamente apostar a que los medios tienen el monopolio de la información, lo cual verdaderamente es un exceso inaceptable y no democrático, y segundo, de plano señalar que el órgano electoral no puede asumir una previsión constitucional de cumplir con la defensa del derecho a la información en este país. Por favor, ese ya es un otro exceso. Se está prejuzgando algo que podría suceder de otra manera, con una responsabilidad estatal, con la responsabilidad que tiene el órgano electoral plurinacional. Pero además, ahí debemos dividir las cosas. Un asunto es la información y otra cosa es campaña, evidentemente. Y normalmente lo que ocurre aquí y en cualquier parte es que cuando esto no se regula adecuadamente, entonces aparece el show político, aparece la campaña y se perjudica incluso el derecho a la información. El órgano electoral va a recurrir a los medios para difundir los méritos, para presentar a los candidatos y para armar una serie de documentos y espacios que permitan que la población esté evidentemente bien informada.
Pero otra cosa muy distinta es dejar esto a la libre suerte de lo que pueda decir cualquier candidato o candidata. No, aquí no se trata ni de show político, ni se trata de una campaña para ser postulante a algo. Aquí de lo que se trata es de la elección de autoridades en las mismas condiciones. Claro. Y el único órgano que puede garantizar aquello, como en cualquier otra elección de asambleístas o de presidentes con espacios fijos para todos, es el órgano electoral. Mira, hay algo importante en esta condición de equilibrio y de igualdad. Tú eres hombre de televisión y conoces que no es lo mismo hacer campaña al inicio del proceso que hacer al medio o que hacerlo al final. Suponiendo que tengamos 10 candidatos luego de ese proceso de preselección que hablaba el senador. Estos 10 candidatos van a tener que repartirse el tiempo, lógicamente, entre un periodo más largo respecto de la elección, uno mediano y otro más corto. Aquellos que estén en el periodo más corto van a estar favorecidos inmediatamente. ¿Por qué? Porque sabemos que en televisión lo último que estamos haciendo es lo que más fresco queda en el votante. Por lo tanto, esa condición de igualdad se destruye por sí sola. Se destruye también en el momento en el cual deberíamos nosotros hacer campaña o escuchar las campañas por lo menos en 3 idiomas. En aymara, en quechua, en castellano, 4, y en guaraní. De tal manera que estaríamos fraccionando el tiempo en tantas personas y tantas posibilidades que matemáticamente no es posible. Entonces no creo que detrás de la ley del régimen electoral haya una idea muy clara de lo que es la igualdad. Simplemente creo que esto está orientado. Hemos asistido atentamente a este diálogo que es muy interesante.